Vamos a ver este segundo ejemplo del cálculo de trayectorias de proyectiles. Sin embargo, aquí me voy a apoyar de un teorema. Primero voy a leer el problema y luego analizamos el teorema. Este es muy parecido al de la pelota de béisbol. Dice, determine la altura máxima y el alcance de un proyectil disparado desde una altura de 3 pies sobre el nivel del suelo, con una velocidad inicial de 900 pies por segundo y un ángulo de 45 sobre la horizontal. Aquí de manera muy simple tracé lo que sería nuestra imagen, es decir, el objeto se dispara a 3 pies de alto, forma un ángulo de 45 grados sobre la horizontal y la velocidad inicial es de 900 pies por segundo. Ahora, aquí este teorema me dice, despreciando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado de una altura inicial h con rapidez inicial v0 y ángulo de elevación θ se describe por medio de la función vectorial r de t igual a v0 coseno de θ por t en la dirección y más h, que es nuestra altura inicial, más v seno de θ por t menos un medio de, aquí me faltó g, un medio de g por t cuadrada, todo esto en la dirección j. Recordemos que v0 coseno de θ y v0 seno de θ son las componentes en el eje de las x y el eje de las y de nuestra velocidad inicial. G es la aceleración de la gravedad y en este caso pues t representa nuestra variable del tiempo. Bueno, ¿por qué es útil esta expresión? Porque con esto yo ya no tengo que integrar, ya no tengo que empezar desde la aceleración a ir integrando cada uno de nuestros pasos. Simplemente tengo que sustituir aquí, sustituyo los valores que me está dando el problema. Lo único que tendría que calcular pues sería v0 coseno de θ y v0 seno de θ. Entonces vamos a proceder a calcular esto. Entonces descomponemos la velocidad. Entonces vamos a descomponer la velocidad inicial. Entonces la componente en x, aquí lo voy a poner como v0 en x. Esto va a ser igual nuevamente a v0 o a la magnitud de mi vector por el coseno de θ. En este caso vamos a sustituir nuestros valores y tendríamos que serían la magnitud de este vector inicial de velocidad es de 900 pies y lo vamos a multiplicar por el coseno de 45 grados. Cerramos paréntesis y hacemos la operación. Serían 636.40.4. Como estamos hablando de unidades de velocidad, entonces son pies sobre segundo. Esta sería la componente del vector de velocidad inicial en x. Y para la componente en y, dado que estamos hablando del mismo vector del mismo ángulo, estamos considerando que va a ser, vamos a obtener la misma componente. Lo voy a poner aquí de la misma forma que lo hicimos en el caso anterior y de todos modos, como les comento, nos va a dar lo mismo, solamente que aquí en lugar del coseno va a ser seno. De cualquier forma, yo los invito a que ustedes realicen sus cálculos en su calculadora para que puedan comprobar que lo que les digo es correcto. Entonces aquí tendremos 636.4 pies sobre segundo. Okay. Con esto ya puedo sustituir directamente a mi función de posición. Entonces únicamente lo que voy a hacer es apoyarme de esta fórmula, por así llamarla, para encontrar esta función de posición para este proyectil en particular. Entonces primero tengo aquí v0 coseno de θ, ya sé que vale 636.4
Aquí le voy a poner t en la dirección, luego va a ser más, abrimos un corchete, h, en este caso h son 3, que son los 3 pies de altura, más v seno de teta, nuevamente son 636.4 por t, menos 1/2 de g. Lo voy a poner por partes y ya después lo sustituyo. Entonces aquí vamos a poner 1/2 de g, que vale 32, que es la aceleración de la gravedad, por t cuadrada. Aquí cierro mi corchete y esto va a ser en la componente en j. Okay. Bueno, con esta función, si se dieron cuenta, ya no tuve que integrar, ya no tuve que hacer nada, simplemente sustituí mis valores directamente en esta fórmula. Bueno, ahora sí, me piden nuevamente calcular la altura máxima. Una vez más, recordemos que la altura máxima del proyectil se va a alcanzar cuando, en el instante de tiempo, cuando su velocidad sea 0. Entonces, necesito encontrar la función de velocidad. Para encontrar la función de velocidad, pues esto es bastante simple, simplemente tengo que derivar esta función. Entonces, aquí voy a poner, hallamos la función de velocidad derivando a la función r de t. Okay. Entonces voy a poner aquí que v de t va a ser igual a r' de t, que es igual, recuerden, estoy derivando respecto a t, tengo que derivar a mi función en la componente y a mi función en la componente en j. No lo voy a hacer desglosado, simplemente lo voy a hacer todo de una vez. Entonces la función en i, como solamente tengo t, pues en este caso t, la derivada de t respecto a t es 1, por lo tanto aquí me van a quedar 636.4 en la dirección i, luego más, abro mi corchete. Ahora, en esta función de j tengo 3 términos. El primer término es constante, la derivada de una constante es 0. Espérenme porque esto me quedó fuera de mí. Okay. Bueno, entonces el siguiente término de mi función en j tiene una t, por lo tanto esta t se hace 1. Aquí va a ser más 636.4, luego menos, aquí tengo 32 por 1/2 es 16, serían menos 16. Si derivo a t cuadrada, este 2 pasaría multiplicando, por lo tanto voy a regresar nuevamente a menos 32t y cierro mi corchete. Bueno, de cualquier forma, si tienen dudas, pueden hacerlos ustedes a mano estos cálculos. Ok, ya que encontré mi función de velocidad, ahora sí, recordemos que para hallar esa altura máxima, la velocidad en ese instante es de 0. Entonces, trabajando nuevamente con mi función en j, voy a igualarla a 0. Entonces aquí lo voy a poner aparte y voy a poner que serían 636.4 menos 32t, esto es igual a 0. Nuevamente, 636.4 menos 32t es la función en j, y lo igual a 0 porque necesito encontrar en qué instante de tiempo la velocidad va a ser 0. Despejamos a t, una vez más, menos 32 lo voy a pasar del otro lado del signo de igualdad para que se vuelva positivo.
Entonces aquí va a ser 636.4 va a ser igual a 32t. Despejo a t, ese 32 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces aquí voy a tener que serían 636.4 entre 32 va a ser igual a t. Y bueno, por último, pues tendríamos que t va a ser igual con 19.88. Bueno, como estoy hablando del valor de t, pues son segundos, entonces a los 19.88 segundos va a alcanzar su altura máxima. Entonces, simplemente para saber qué altura va a tener, con este valor de t, aquí vamos a encontrar el instante en que el proyectil alcanza su altura máxima, sustituimos t igual a 19.88 en la función r de t, pero únicamente en la componente en j. Ok, entonces aquí vamos a evaluar a r de 19.88. Únicamente trabajamos en la componente en j, entonces aquí va a ser 3 más 636.4 por 19.88. Aquí serían menos, serían 16 por 19.88. Esto va a ser al cuadrado. Déjenme ponerlo aquí. Y ahora sí, simplemente hay que sustituir los valores. Entonces tenemos 3 y tenemos 636.4 por 19.88 son 12.651.63 menos 19.88 al cuadrado por 16, que serían menos 6.323.43. Y bueno, pues esto va a ser igual a serían 6.332.2. Estos son 10. Ok. Bueno, pues en este caso ya encontramos nuestra altura máxima. Se nos pide también determinar el alcance. Cuando hablamos de alcance nos estamos refiriendo a la distancia en el eje de las X. Aquí, bueno, pues para saber cuál va a ser esa distancia máxima que va a tener este proyectil, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo vamos a saber en qué instante de tiempo va a alcanzar su distancia máxima en X? Pues tomando en cuenta lo siguiente. En ese momento, la pelota ya viene, una vez que alcanza su altura máxima, empieza a descender. Entonces, una vez que empieza a descender, va a llegar a un punto en donde esa altura va a ser 0. Lo que tenemos que hacer es determinar en qué instante de tiempo esa altura va a ser 0. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hace rato. Vamos a trabajar con nuestra función de posición. Bueno, aquí voy a sustituir este valor. Voy a poner menos 16. Ok.
Ok, entonces con la función de j la voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que me interesa saber es en qué momento nuestra altura va a ser 0. Entonces, cuando la altura es igual a 0, el proyectil alcanzará su distancia máxima en x. Okay, entonces nuevamente voy a colocar nuestra función de j, que serían 3 más 636.4t menos 16 t cuadrada y lo volvemos a 0. Ok. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Esto es una ecuación cuadrática. Hay varias formas de resolverlo. Podemos utilizar la fórmula general, podemos factorizar o podemos simplemente despejar. Voy a hacer lo siguiente. En este caso voy a despejar este 3, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Entonces tendríamos 636.4 t menos 16t cuadrada igual a menos 3. Ok. Una forma de poder despejar este término es factorizar a t. Si se dan cuenta, aquí tengo dos términos t, entonces puedo sacar uno de ellos. Decir que t que multiplica 636.4 menos 16t es igual a menos 3. Ok. Bueno, al factorizarlo yo puedo igualar uno de mis dos términos o mis dos factores a 0 para poder despejar el otro. Entonces, si todo lo que está aquí dentro del paréntesis se hace 0, entonces tendría solamente, o en este caso lo elimino, me quedaría t igual a menos 3. Podremos pensar que a los menos 3 segundos la pelota partiría de 0 o en el suelo, suponiendo que la pelota empezara precisamente en ese instante de tiempo. Entonces, como este no es el valor que busco, lo que está dentro de paréntesis lo voy a igualar. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, solamente lo que está dentro del paréntesis lo voy a tomar en cuenta, la otra t no. Tendremos aquí 636.4 menos 16t es igual a menos 3. Recuerden que son dos instantes de tiempo, porque voy a explicar esto antes de resolverlo. Son dos instantes de tiempo en los que la pelota estaría en el suelo, suponiendo que esta línea, bueno, aquí básicamente tendremos una trayectoria curva como una parábola. Entonces, el primer instante sería cuando esta línea llegara hasta acá, que básicamente como el problema nos indica que parte de 3 pies de altura, suponiendo que el tiempo fuera negativo, entonces estaría en el suelo. El otro instante de tiempo pues va a ser cuando la pelota hizo ya todo su recorrido y llega nuevamente al suelo. Por eso es que tengo aquí los valores de t. El que está dentro del paréntesis va a representar ese instante en el que va a tocar el suelo ya recorriendo toda su trayectoria. Entonces de aquí despejamos. Me conviene hacer lo siguiente. Este menos 16t lo voy a pasar del otro lado de la igualdad y este menos 3t lo voy a pasar al otro lado. Entonces tendremos aquí 636.4 más 3 va a ser igual a 16t. Sumamos y luego despejo, entonces serían 636.4 más 3 y luego este 16 que multiplica lo pasamos dividiendo
Entonces tendríamos aquí serían 639.4 entre 16 y esto va a ser igual a t. Okay. Resolviendo esto nos da un valor de 39.96. Entonces a los 39.96 o casi 40 segundos ya hizo toda su trayectoria, recorrió toda la trayectoria y llegó al suelo. Con este valor de tiempo, entonces sustituyo este valor de t en función de posición, pero en x. ¿Por qué en x? Porque va a ser mi alcance máximo. Entonces, sustituimos igual a 39.96 en la función r de t, pero en la componente en. Entonces aquí vamos a poner nuevamente r de 39.96, que va a ser igual a 636.4 por 39.96. Haciendo la multiplicación nos va a dar una distancia de 25.430.54 pies. Entonces este va a ser el alcance máximo que va a tener este proyectil si se lanza a una velocidad inicial de 900 pies por segundo con un ángulo de 45 grados a una altura inicial de 3 pies. Ok, bueno, pues este es otro ejemplo de cómo podemos resolver este tipo de problemas de trayectorias de proyectiles. Aquí únicamente lo que hicimos fue apoyarnos de este teorema para encontrar de una manera más rápida nuestra función de posición, y para encontrar la función de velocidad pues simplemente derivamos. De cualquier manera les dejo este video, les dejo el problema resuelto para que lo analicen, y nuevamente si tienen dudas por favor coméntenmelas.